y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. San Marcos 16:15. A su nombre damos toda la gloria, toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. Para los que no me conocen, mi nombre es José, soy mi hermana. Privilegio estar en esta hora compartiendo su palabra del Señor, y gozoso de este servicio misionero. Misiones tiene algo muy particular, todos lo conocemos, y es que se encarga de llevar la palabra a sitios, a ciudades, a pueblos, a naciones donde nunca se ha predicado. Esa es misión. Hay otras misiones que se encargan de predicar, de hacerlo de forma transcultural. Por lo menos misiones se puede hacer con los niños y de muchas formas. Pero el principal propósito de misiones es llevar la palabra a sitios, a ciudades, a pueblos, a naciones donde nunca han escuchado la palabra de Dios. Esa es la misión. Y antes de comenzar el mensaje, tiene fallas técnicas, no vamos a hacer nada. Pero mientras que se arreglan las fallas técnicas, le invito a la iglesia a ponerse de pie, a cantar esta canción. La canción se titula Sin Reservas. Habla la disposición que tengas de servirle a Dios con todo tu corazón, con todo lo que tienes, con toda tu vida, y la disposición que tengas de ir y predicar la palabra de Dios a donde sea. El que se la sepa puede acompañarnos. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el vaso, para que me hagas a tu imagen tomaré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas, Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, ¿cuánto está dispuesto? Levante su te mano. obedeceré. ¿Cuánto está dispuesto a servir? Sin reservas ni condiciones te serviré. Esto no es ponerle excusa al Señor. Si mi vida Esto es servirle sin reservas ni condiciones, sin barreras. hoy me rindo, Porque es Dios quien te está llamando. Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, Y yo lo haré, yo obedeceré, yo obedeceré. sin reservas, Sin reservas ni condiciones te serviré. Y yo lo haré, yo obedeceré. yo obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Y yo lo haré, yo obedeceré.
sin tener ninguna condición alguna. Sin reservas ni condiciones te serviré, y yo lo haré. Esto no es de decirle, Señor, atienda el llamado cuando tenga una cierta edad por delante. Es que no tengo tiempo. No. Es que si Dios te ha llamado con un propósito. Y Salmo 138, versículo 8 dice: y Jehová cumplirá su propósito en mí, quieras o no. Una vez más, levante su mano y dígale: Señor, aquí estoy. Si mi vida te sirve, aquí estoy. Si mi vida te sirve, aquí estoy. Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy. A que nada sea tu imagen toda vez. Y yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Y yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, traigo aquí. Hoy me rindo a tus pies, Nada, Señor, recibe nuestra vida. Hoy te da adelante, Señor, en nuestra vida, Dios. mi corazón. Gracias. No hay sentido en vivir No hay si sentido no es en para ti. Esta vida no es sentido, Dios, para ti. Si no servirte a ti, no hay sentido, Dios. Sin reservas, No hay sentido, Dios. No hay sentido, Dios. Necesitan. yo lo haré, Gracias, Padre. yo obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Gracias, Dios, por esta mañana, Dios. Que tu Espíritu Santo, Dios, se ministre conforme a tu voluntad. Señor, toma el control, toma el dominio, Dios, en esta hora. Señor, y que esta palabra, Dios, pueda quedar guardada, Dios, en los corazones de mis hermanos y mis hermanas. Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos un fuerte aplauso. Dios bendiga a los misioneros. Que Dios nos ha llamado con esa responsabilidad de llevar la palabra. Naciones, pueblos. Yo sé que hay que ir misioneros. Con llamado de parte de Dios a otros países. Eso. El video que quería mostrarles, no sé si, yo creo que muchos lo han visto, es acerca de una etnia donde la palabra no la tenían traducida en su idioma. Y un grupo
de hermanos se encargó de traducir el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, en su idioma. Y parte del video, cuando llega el avión, con cajas y cajas de Biblia, pero del Nuevo Testamento a Apocalipsis. Y toda la etnia se reunió en el sitio donde llegó el avión y comenzaron a darle gloria a Dios. Y comenzaron a darle gloria a Dios por lo que Dios le había traído. Y era la Biblia traducida a su idioma. Y comenzaron a llorar de gozo, de felicidad, por este gran privilegio de haber tenido la Biblia traducida en su idioma. Habían ido a predicar, pero la Biblia no estaba traducida en su idioma. En el país de Venezuela hay 46 etnias aproximadamente. Y en esas 46 etnias, muy pocas tienen la Biblia traducida en su idioma. Unas las tienen a mitad, otras no las tienen. Y en Venezuela, entre el Zulia, del Tamacuro, Amazonas, y Venezuela, con estas 46 etnias, aún muy pocos no tienen traducido la Biblia a su idioma. Y es Venezuela. ¿Cuánto no serán otros países? No sé. Ahora sí vamos a poder pasar el video. Poner a Rebeca que traduzca. Lea. Darana nyundi yubuda abna gigit memero. Dara memero kom. Pok yornang na nyundi gereja amulatlam siyang wenena. Memero puku wenena ot kemelama. Do wene ani si ani yaklem la buka nyunda be elu lama. Pok memero kom ni amulatlam siyang wenena. Oi nyunda be ket sepo. Seni lima po. Sumni ni wenena nyundi yubu nisin. Mati yut sampai wahyu. Gigit tanggal wenena. Wala yoksimna. Igin kong kiaman. Take Korapon. Sampai
keep kendi. Keep love now, amen. Yang upnya juga nana emiyong kiblam nuna boka, naya kumbok neri masyarakat, emiyong mapon ni sinap, di sini emiyong se ngingeng ulam upti, naba ngingeng ulam niyo, neri igin na kikip lawa piu pertanyaan lama baros sengena, dan ngingeng lam nungun nene kena kikip pesarok pesingding kayo. Ane me yung duna but na ne tot siwa nun ngi yang op sir nyun di alkitab do wapti am busun ban nyun di uta ap to te me yung di yu larop ne ni sin nyun di uta ap nyun na ngiang kanga di to Jadi bisa puluhan na ngingeng lok. Me yung siba be ya beb nak nong ngingeng ulam si. Te me yung siba be beb nak delibop. Kamen na ano sungon ulam kumbok. Sumnene mayung di miya sukara sud bisi ko buka mayung di yunene membib siang panune di menak del siang sumnene sembib no tingin ang ulam neo siga ane sonimi na imiyong di yubu gimyal yubu raib memero baange nundi sari do bibti wenena nundi mabo mok mabak dep sipa tinun mal rokol yungu gop sumak rokop wedena nundi yubraib nene ke salba hepto tinundi mabak dot sipa siktina siktelim sik mabak anege ombatta kalam sipa sigat nunap nason imasak minggu gop sembia sikba be pep nak delim na sumnen emi yung na yung aba tiplam na ano se di man dia ayu ne ke lak dep ne ya se di man dia ne ke na wene ya ko dep la di man dia ne na del ya la ko buka sampai pokoprak na orum dula Lo que hace Dios, donde hay necesidad, como llevar la palabra, las personas que aún no han conocido de Jesús, Dios de una u otra forma mueve a su instrumento. Damos gracias a Dios el día de hoy. Le invito a buscar en el Evangelio según San Marcos, versículo 16, del verso 15 al 18. Este texto se lo sabe de memoria. Hasta uno no lo busca, si lo da, no me lo sé de memoria, ¿no? Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al versículo 18. Leemos. Capítulo 16, versículo 15 y 18. El que creyere y fuere bautizado será salvo. 15. Disculpen. Y le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a
a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El título, puede sentarse. El título del mensaje es El supremo nombre de Jesús de Nazaret. El supremo nombre de Jesucristo. ¿Y Rebeca? ¿Dónde está? La que subió. Sí, María. Como eres profesor en inglés, ¿cómo se dice Jesucristo en inglés? O sea, la pronunciación. ¿Cómo? Jesus Christ. Thank you. El supremo nombre, Jesus Christ. Jesucristo. El supremo nombre es Jesucristo. La diferencia que causa de predicar en el nombre de Jesús son las siguientes. En el mundo hay religiones de todas maneras. En el mundo hay religiones esparcidas. Naciones que adoran a diferentes líderes religiosos. Naciones que adoran tantas estatuas, tantas cosas. Pero cuando un misionero, cuando un enviado por Dios va a cualquier nación a predicar de Jesús, o en cualquier sitio que usted ande, que usted esté, predicar de Jesús causa una cierta diferencia. Usted puede ir por el carrito y decirle: mire, Dios le bendiga, les guarde. Usted sabía que hay un hombre llamado Jesús que quiere salvarle. Y el hombre debe decir: no, mijito, no. Ahorita no tengo tiempo para eso. Ahorita no quiero escuchar nada de eso, de religión menos. No. Y siempre tienen esa cierta diferencia de no escuchar. Pero cuando usted le habla de cualquier líder religioso, quien sea, de otra religión, ellos pueden estar atentos y escuchar. Pero cuando en el momento que le nombra a Jesús, le dice: no. Vaya con su cosa a otro lado. Inmediatamente te echan a un lado, te dicen cualquier cosa, te insultan. ¿Qué no te hacen? Te cierran la puerta. Pero cuando vamos, quizás a cualquier nación, la India tiene sus líderes religiosos, en China sus líderes religiosos, en cualquier parte del país, y que es muy poco o muy difícil que el evangelio entre en esos países. Ahora, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué Jesús causa tanta diferencia? Bueno, el primer requisito es porque Jesús afirmó ser Dios. Estos líderes no afirmaron ser Dios, en ningún momento afirmaron ser Dios. Simplemente fueron los líderes religiosos. Pero Jesús sí afirmó ser Dios. La deidad de nuestro Señor Jesucristo se refiere a su esencia, a su naturaleza divina. Es decir, es ser por cierto hombre y ser por cierto Dios. La deidad del Señor Jesucristo se hace referencia a su naturaleza. Es decir, que Él es igual a Dios. Y lo podemos ver en
Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita toda la deidad del Padre de Dios. Y cuando usted va a hablar de Jesús, tiene esa cierta incomodidad, se incomoda. No, yo no quiero escuchar de eso, no. ¿Para qué? No necesito. Y ha causado tanto rebulicio, tantas cosas, mediante la historia, hablar de Jesús. Muchos lo tienen como un historiador, muchos lo tienen simplemente como una persona moralista y lo dejan en la historia. Bueno, sí, Jesús, muchos te dicen, bueno, sí, Jesús fue un hombre moral, recto, cumplió con la palabra. Eso es lo que te dicen. Pero la razón por la cual ellos se incomodan es que Jesús afirmó ser Dios. Los seguidores de Jesús, del Maestro, reconocieron que Él era Dios. Podemos ver a Pedro afirmando que Jesús era el Hijo de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 15, versículo 16. Donde dice que Jesús le pregunta a sus discípulos quién era Él. Muchos dijeron que era el profeta, muchos dieron sus opiniones, pero Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente, el Cristo. Y cuando habla de Hijo de Dios, está hablando de una divinidad. Ser parte, Hijo de Dios, como fue Jesús, está hablando de una naturaleza única, de una sola deidad. Pedro lo afirmó, reconoció. Y vemos otro personaje en la Biblia llamado Natanael, otro discípulo. Reconoció que Jesús era el Rey de Israel. En Juan capítulo 1, versículo 49 dice que él había dicho, Natanael, que como de Nazaret iba a salir un rey. Después se le presenta a Jesús mismo y reconoció que era el Rey de Israel. Vemos otro personaje en la Biblia, otro discípulo, Tomás, conocido como el incrédulo. ¿Qué fue lo que dijo Tomás cuando Jesús murió? Que si no viere mis ojos, que si no viere y no tocare sus manos, no creeré. ¿Y Jesús qué le respondió? Yo quiero leer este texto que dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumido, el 20 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando en las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío. ¿Y después qué le dice? ¿Y después qué le dice? Dios mío. Estaba reconociendo que ese Jesús era el mismo Dios hecho carne. La diferencia es que cuando usted va a predicar de Jesús, las personas no entienden, porque lo ven simplemente como un hombre moral, un hombre simplemente historiador que quedó en la historia. Pero
es que este Jesús mismo afirmó ser Dios. Y que este Jesús tiene la misma naturaleza de Dios, tiene la misma divinidad de Dios, la misma esencia de Dios. Este Jesús, y por eso es que usted y yo creemos en Él. Los discípulos reconocieron. Miren, y lo impresionante de esto es que los discípulos tenían ciertas características que quizás para poder Jesús llamar a estos discípulos, muchos hubiesen pensado, no, Jesús hubiese llamado a unos discípulos quizás preparados, quizás educados, más educados, pero simplemente eran personas, trabajadores, obreros. Imagínate, Tomás incrédulo. Y después reconoció que era Jesús. Pedro, un pecador. Mateo, ladrón, cobrador de impuestos. Y todos reconocieron que este Jesús era Dios mismo hecho carne. Aleluya. La diferencia de aquellos líderes religiosos es que nunca afirmaron ser Dios, nunca. Santo. Pudieron haber quedado en la historia, pero nunca reconocieron ni afirmaron ser Dios. Un hombre dijo, cualquiera que lea el Nuevo Testamento y no llegue a la conclusión de que Jesús afirmó ser divino, está tan ciego como aquel que un día aclaró y diga que no puede ver el sol. La misma palabra. Si Jesús, el resultado de lo que hizo Jesús, la persona de Jesús, ¿cómo me puede explicar una persona incrédula que no cree que Jesús es su Salvador y que hoy en día vemos a muchas personas transformadas, cambiadas por lo que hizo Jesús? Hoy podemos ver muchos drogadictos, muchas naciones, muchos países cambiados, muy poco, pero cambiados en pueblos, en ciudades y transformados por el poder de Dios a través de lo que hizo Jesús. El resultado de lo que hizo Jesús fue que en su naturaleza divina, en su misma naturaleza perfecta, su esencia de Dios, que vino Dios mismo hecho carne, a morir por la humanidad, por el mundo. Y el resultado de lo que dio en la cruz es usted y soy yo. El cambio que ha hecho este sacrificio, el cambio que ha hecho este hombre llamado Jesús, ha sido muy grande y grande en muchas personas. El transformar a una persona de una práctica pecaminosa a una nueva persona, lo ha hecho Jesús. Amén. Y que muchas personas, psicólogos, la ciencia podrá decir lo que diga, pero la misma palabra y muchas personas han creído en que este Jesús es Dios. Y el resultado de eso es que han cambiado a naciones, a pueblos, a ciudades y a personas. Ese es el resultado que ha hecho Jesús. La psicología piensa muchas cosas. Tiene muchos parámetros, muchas interrogaciones acerca de la vida de Jesús. Y les hago una pregunta. ¿Es capaz de un hombre morir por una mentira? ¿Es capaz de un hombre morir por una mentira? No tiene sentido.
No tiene sentido decir que Jesús pudo haber muerto por una mentira. Eso es lo que piensan muchas personas. Porque si fue así, entonces, ¿dónde están las afirmaciones que Jesús hizo? ¿Dónde está su moral? Cuando Él cumplió toda la ley, cuando cumplió todo lo que tenía que cumplir. Y si un hombre de tal razonamiento, y si un hombre tiene esa expectativa y poder pensar de morir por una mentira, de yo decirle a esta persona, cualquiera de ustedes, decirle, bueno, cree en mí que yo le daré vida eterna, siendo un hombre. Ajá, ¿y cómo lo va a hacer? Bueno, voy a morir por ustedes en la cruz. Si lo que estaba diciendo era verdad, entonces el resultado somos tú y usted y yo. Que haya morido por una mentira no tiene sentido en ningún lado. Sería un loco, un enfermo mental, decirle voy a morir por ustedes, crean en mí que yo voy a morir por ustedes y les voy a regalar vida eterna. Que un hombre loco, enfermo de la mente, diga eso, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Por lo tanto, Jesús afirmó ser Dios y habló toda la verdad a sus discípulos, a su nación, y afirmó ser Dios y decirle, crean en mí porque yo les regalaré vida eterna. Y a pesar de eso, moriré por ustedes en una cruz, seré crucificado, seré azotado, moriré por ustedes. Y ustedes serán el resultado de lo que yo voy a hacer en la cruz. Y el resultado lo vemos en Hechos, en toda la historia de la iglesia. Que cuando resucitó al tercer día, inmediatamente los discípulos comenzaron a predicar. Comenzaron a hablar de Jesús. Comenzaron a predicar de la resurrección de Jesús. Comenzaron a testificar del Evangelio, a decirle a naciones, a pueblos, a ciudades que Jesús estaba vivo. Y pensar de que un hombre haya morido por una mentira no tiene un sentido, no tiene sentido en ningún lado. Que haya muerto. Que haya muerto por una mentira no tiene sentido. Y la psicología piensa muchas cosas en contra de esto. Bueno, lo podemos ver en los judíos, en los fariseos. El pensamiento de los judíos, ¿cuál era? El pensamiento hacia Jesús, ¿cuáles eran? Los judíos, escuchen, los judíos consideraban estas palabras como una blasfemia. ¿Cuáles palabras? La podemos ver en San Juan capítulo 10, versículo 30. Y digo, el Padre y yo somos uno. Al decir esto Jesús, inmediatamente se causaron en ellos una incomodidad. Se incomodidaron. No, ¿cómo va a decir que el Padre y Él son uno? No tiene sentido, ¿cómo es eso? No, la razón por la cual Él estaba diciendo esto era que el Padre y Él somos uno. La palabra uno tiene
un significado muy importante. No estaba hablando de persona ni de propósito. Estaba hablando simplemente de su esencia y su naturaleza. Amén. Gloria a Dios. Que el Padre y Él somos uno, pero en naturaleza y en divinidad. No tenía un sentido personal, un sentido de persona, sino de naturaleza y esencia y divinidad. Otro de los pensamientos que tenían los judíos contra Jesús era: los judíos les molestó tanto que un simple carpintero perdonara los pecados de aquel paralítico. Mateo capítulo 9, versículo 1 al versículo 8 relata la historia de este paralítico. ¿Qué fue lo primero que Jesús le dijo? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Tus pecados te son perdonados. Es muy distinto que yo le diga a cualquier persona: te perdono. Te perdono lo que me hiciste. Te perdono por lo que me dijiste. Es muy distinto a yo decir: te perdono tus pecados. Los judíos entendían que solamente Dios perdonaba los pecados. Pero al venir Jesús, este hombre, un simple carpintero, decirle a un paralítico: te perdono tus pecados, no tenía sentido para él. No tenía sentido. Porque lo estaban viendo como un hombre. Pero la razón es que en ese momento, aparte de que lo perdonó, ¿sabe cómo lo afirmó? Sanándole, haciéndole el milagro. Su afirmación de haber perdonado sus pecados lo podemos ver cuando Él lo levantó. Aleluya. Vemos como en Él mismo había la naturaleza de Dios, como también perdonando sus pecados, sanándole y levantándole. Aleluya. Ahí podemos ver que era Dios hecho carne. Los discípulos entendieron algo: que predicar en el supremo nombre de Jesús tendría que impactar al mundo. Los discípulos entendieron que predicar en el glorioso nombre de Jesús iba a impactar al mundo. Y ¿saben? La primera razón, la que estos discípulos entendieron, que era su nombre, que en su nombre tendrían que predicar. Entendieron que solo en su nombre tendrían que predicar. Solamente en su nombre. ¿Qué dice Hechos capítulo 4 versículo 12? En ningún otro nombre, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. y dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro. No hay otro. No hay otro. No hay otro como el Jesús de Nazaret. No hay otro. No hay otro porque Él afirmó ser Dios. Y como afirmó ser Dios, tuvo la valentía de morir en la cruz. Y por el resultado de lo que hizo en la cruz, usted y yo podemos ser salvos. Y somos transformados. No hay otro nombre como el de Jesús de Nazaret. Y los discípulos se encargaron de ir y predicar simplemente en el nombre de Jesús de Nazaret. Predicarle de que
que Jesús murió, resucitó, perdona sus pecados y que viene pronto. Los discípulos entendieron eso, que solo en Jesús hay perdón de pecados. En Hechos capítulo 13, versículo 18, versículo 37 dice: Mas aquel que Dios levantó, mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, por medio de él os anuncia perdón de pecados. ¿Por medio de quién? De Jesús. Como en ningún otro nombre hay salvación, es el único en que nosotros tenemos que predicar. Que Jesús murió, y como murió, tienes perdón de pecados. De haber entendido que Él tiene la misma naturaleza que Dios, la misma deidad, el mismo Dios hecho carne. Tenemos el privilegio, el honor, la bendición de predicar en este glorioso nombre, en este supremo nombre, Jesús de Nazaret. Jesucristo, 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 Jesucristo. Predica a Jesucristo, predica a Jesucristo. Donde quiera que vaya, eres luz. Predica de Jesús, porque ha causado un impacto en el mundo, ha causado un impacto en la sociedad, ha cambiado a miles de personas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y lo último que entendieron los discípulos, aparte de predicar en su glorioso nombre, es que les dio autoridad y poder. Les dio autoridad y poder. Aparte que murió, resucitó, les dio autoridad a la iglesia. Como beneficio, le dio autoridad y poder a la iglesia. Les dio autoridad sobre todo principado y potestades. En Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23, relata lo siguiente: dice, alumbrad los ojos de vuestros entendimientos, para que sepáis cuál es la esperanza aquel que os ha llamado, y cuál es la riqueza de gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, escúchame bien, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas sus pies, y lo dio por cabeza. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. En todo. Usted y yo, escúchame bien, usted y yo tenemos la autoridad dada por Jesús, que en su nombre echamos fuera demonios. En su nombre, digámosle a cualquier persona que esté cautiva en el pecado, que esté cautiva en cualquier situación, decirle que en el nombre de Jesús es libertad.
En su nombre, no hay otro nombre. En su nombre Él nos dio autoridad. En su nombre Él nos dio potestad. ¿Sobre quién? Sobre todo principado. Sobre toda potestad. La iglesia es privilegiada. La iglesia tiene la gran bendición de tener esto, lo que Jesús le ha dado, esta autoridad. Y como Él nos dio esta autoridad, estamos llamados ¿para qué? A llevar y predicar el Evangelio de Jesús. Usted está llamado a predicar el Evangelio de Jesús. Pero lo que nos respalda es su presencia y sus señales. Lo que nos respalda es que en su nombre, lo importante de esto, que en su nombre hay poder. Que en su nombre hay poder. Que a pesar que en el nombre de Él prediquemos que no hay otro hombre, otro nombre en quien pueda ser salvo, a pesar de esto la iglesia tiene autoridad y potestad dado por Dios a la iglesia. Y con eso llevar y anunciar el Evangelio a toda criatura, a toda persona, a niño, a niña, adolescente, anciano, a quien sea, llevar el Evangelio de Jesús. Lo otro es que nos dio poder para que en su nombre sanara enfermos. En su nombre sanara enfermos. Y quiero buscarle una cita bíblica. Y le digo algo, el libro de los Hechos todavía no se ha cerrado. El libro de los Hechos se sigue cumpliendo. El libro de los Hechos aún no se ha cerrado. Aún podemos ver la gloria de Dios manifestada. En Hechos capítulo 3, versículo 6, dice la siguiente manera. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En su nombre hay poder. En su nombre hay poder. En su nombre hay poder para sanar. En su nombre hay poder para libertar. En el nombre glorioso, en el nombre supremo hay poder. Por eso es que hoy en día predicamos ese glorioso nombre. Y vemos otra cita. En el capítulo 5, versículo 14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No era Pedro, ni tampoco la sombra, era el espíritu de Nazaret. ¿Cómo es que dice el coro? No era la sombra, ni tampoco Pedro, Bueno,
Gracias, Dios, por tu presencia. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Maestro. Y termino con este versículo. En el mismo Hechos, capítulo 14. Versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, conociendo que se hiciesen por las manos de hechos, señales y prodigios. Aparte que predicaba, los enfermos eran sanados. Los que estaban poseídos por espíritus inmundos eran libertados. Y conociendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Los discípulos, los apóstoles entendieron lo importante que era predicar en el nombre de Jesús. Y lo poderoso que era llevar este mensaje. Considerando, podemos entender que el supremo nombre, Jesucristo, ha causado grandes impactos en el mundo entero. Y no podemos negar que en su nombre, que en Él, en su esencia, es igual a Dios. Finalmente, misiones va del corazón de Dios al corazón del mundo. Es tiempo de predicar el poderoso evangelio de Dios. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie, iglesia. Solamente Jesús. Predicar ciudades, pueblos, naciones, regiones de países. Y yo sé que Dios ha llamado a personas aquí para predicar y llevar el mensaje del evangelio a naciones. Yo sé que Dios le ha dado llamado a muchos de misioneros. Y lo importante que la iglesia debe entender es que ellos no son indispensables. Porque lo que he podido notar es que los misioneros pareciera que son indispensables, que trabajan ellos solos y piden colaboraciones a la iglesia. Si somos un cuerpo, si Jesús es quien nos ha constituido los ministerios, la iglesia debe apoyar ese ministerio. Yo sé que ir a predicar a otra nación, y por lo menos aquellas naciones que se le hace muy difícil predicar el evangelio, y que Dios lo está llamando, quizás no tienen los suficientes recursos para ir a predicar, pero para eso está la iglesia, para ayudar. Prepararse aquí y pedir una colaboración, yo pienso que no sería lo apropiado, porque si somos un cuerpo y en la iglesia apoya, tiene que apoyar ese ministerio, debe aportarle, porque es para la obra de Dios. Y unidos como un cuerpo lograremos alcanzar a las naciones, al mundo, a la sociedad, a las sociedades, a este sector, los Octubre, Cagua, Aragua, Venezuela, Latinoamérica,
Sudamérica, Europa, Asia, el cuerpo unido, la iglesia unida, batallando y predicando el evangelio de Jesús, predicando este hermoso evangelio, lograremos alcanzar a la nación. Señor, gracias. Gracias, Dios. Señor, gracias, Dios, por esta mañana. Señor, nos has dado, Dios, una comisión. Señor, de ir y predicar tu evangelio. Señor, gracias. Señor, gracias. Porque nos ha permitido, Dios, predicar tu hermoso evangelio. Gracias, Dios, por habernos llamado, por habernos, Señor, hecho el llamado de servirte, Dios. Y es un gran gozo y un gran privilegio poder predicar, Señor, en tu precioso nombre. Señor, aquí están cada uno de los misioneros, misioneras. Señor, a quien tú le has dado un llamado, Dios. Un llamado de ir y predicar a las naciones. Señor, aquí están misiones, Dios, que cada lunes también se encarga de predicar tu palabra, Dios, de cada sector. Han dispuesto, Señor, sus corazones. Han dispuesto sus corazones, Dios, a llevar este mensaje. Señor, en predicar en tu hermoso nombre. De predicar, Dios, en este glorioso nombre, Jesús de Nazaret. De Jesucristo. Señor, en que ningún otro nombre dado a los hombres hay salvación. Que en ningún otro hay salvación sino en ti, Dios. Sino en ti, Señor. Y en esta hora queremos disponer nuestros corazones, Dios, a servirte. A servirte, Dios, sin reserva ni condición. Hay países, escúchame bien, hay países que aún no les ha sido predicado el evangelio como tiene que ser. Y a que Dios le ha llamado a llevar este hermoso evangelio, a llevar esta predicación, este mensaje a cualquier nación. Déjeme decirle que Dios le suplirá, que Dios es quien irá con ustedes. Dios le respaldará, le va a proveer. Muchas naciones que necesitan escuchar el evangelio, naciones que necesitan una esperanza, que necesitan escuchar un perdón, que necesitan escuchar esa esperanza que usted y yo tenemos de esa salvación. ¿Y cuántos están dispuestos en ponerse en manos de Dios y llevar este mensaje? ¿Cuántos están dispuestos? Como que no les gusta porque piensan llevar persecución. La palabra lo dice.
dispuesto a morir. El que quiera ir a predicar la palabra de Dios a otra nación tiene que estar dispuesto a morir. Si se quiere quedar ahí sentadito, perdido, bueno. Pero levante las manos los que están verdaderamente dispuestos. Y el que piensa que tiene una edad muy avanzada, no. Dios puede hacer cosas grandes. El que piensa que no tiene la capacidad de ir a alguna nación, bueno, Dios es grande. Y Dios lo puede tomar como instrumento y ser una luz y de llevar este mensaje y predicar en el nombre de Jesús a esta nación. Levante su mano y cantemos esta canción. Condiciones. Voy a ponerle a Dios. No hay condiciones para servirle a Dios. Si algo te ha prometido Dios, es que sus señales te seguirán. Sus señales te seguirán. En el nombre de Jesús sanarán enfermos. En el nombre de Jesús estarán fuera de demonios. En su nombre. En su nombre. En el nombre glorioso de Jesús. Te seguiré Dios hacia la meta te seguiré. No importa lo que te esté pasando, no importa Dios la situación, pero te serviré Dios. El que esté dispuesto diga: Señor, te quiero servir. Señor, te quiero servir. Quiero llevar tu palabra a las naciones. Quiero llevar tu palabra a las personas que necesitan de ti. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias, Maestro. Gracias, Dios, por tu iglesia, a quien le ha dado la autoridad. Le ha dado, Señor, la potestad de predicar el Evangelio. Señor, gracias. Gracias, Dios. Fortalece, Maestro. Fortalece, Dios. Fortalece, Rey soberano, con tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que seas tú, Dios, dando fuerza, Señor, al que no tiene, para seguir, para continuar, Dios, predicando tu palabra. Los misioneros de esta iglesia, ¿dónde están? Los misioneros. Vamos. Lo que se encarga cada lunes. Pase adelante. Usted encargado de misiones, pase adelante. Con un canto de alabanza. Aleluya. Se encarga de ti, de cada lunes. Lunes tras lunes. Predicar el Evangelio
a cada sector. A cada sector de los octubre. De llevar este mensaje tan hermoso. De llevar este hermoso evangelio. Iglesia, póngase de pie y estén en sus manos hacia él. El que se quiera abocar a la obra, aquí está.